La conciencia es la capacidad de un ser humano para darse cuenta de sí mismo y de su entorno, y de regular además de sus aspectos cognitivos, emocionales y conductuales. En esta edición del día de hoy, internamente, estaremos con Julio Bogat, que es un psicólogo clínico, entre otras cosas más, y vamos a hablar sobre ese tema y otros que tenemos en el programa del día de hoy. Damos la bienvenida a un programa más aquí en Internamente. Niño, tenemos un programa realmente muy interesante referente a lo que es el tema de la conciencia e incluso la espiritualidad si nos alcanza el tiempo. Pero antes no quiero dejar de presentar a mi partner, por supuesto, ella es Ana María Jordán, que está con nosotros en esta edición como siempre y todas las demás. Ana María, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal, Manu? Contenta de estar, tenemos un invitado de lujo, así que realmente... Y que además nos hemos perseguido bastante tiempo, ¿no? Así es, así es. Él está en España, entonces nos ha costado un poquito para cuadrar la entrevista, ¿no? Llevamos tiempo, así que estamos felices de poder conectar. Teniendo en cuenta que son 7 horas de diferencia. Así es. Bueno, vamos a... Antes permítame presentarlo un ratito, ¿qué te parece? De acuerdo. Vamos a presentarlo, tenemos por acá la presentación, sí la tenemos, perfecto. Él es un licenciado en psicología clínica, terapeuta gestal, hipnosis ericksoniana y Eye Movement Integration, guarda con el inglés, formado en Enneagrama, coordinador, formador y consultor para diferentes entidades. Además es colaborador de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia Docente, además de la Cátedra Conciencia y Desarrollo de la Universidad de Granada. Señores, tiene mucho que contarnos, no tengo más que presentarles. Él es el señor, el doctor, el psicólogo y muchas cosas más. Julio Boet, que está aquí con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Julio? ¿Qué tal? Muy buenos días por allí, creo, ¿no? 7 horas de diferencia. Así es. Nada. Bastante, sí, somos diferentes. Feliz de verdad de saludaros, Ana María y Manu. Desde luego que costó, pero ya estamos aquí. Exacto, eso decía. Muy contentos de tenerte en la plataforma. Realmente, bueno, me pareces una persona muy sabia, muy evolucionada, y lo que queremos conseguir con este programa es eso, un poquito despertar conciencias. Estamos en una etapa para la evolución de la conciencia y todo lo que nos pueda ayudar. Nosotros solo somos un puente entre gente que tiene mucho más sabiduría que uno para compartirla con la comunidad, ¿no? Bueno, Ana María, por mi parte un placer y aquí decir obviamente que todos somos alumnos y maestros, así es que vamos acompañándonos, igual que a mí otros tantos, y dándonos de la mano para poder ir recorriendo este camino precioso que es la vida, ¿no? De acuerdo. Ahora, Julio, mi primera pregunta pasa por precisamente el tema que nos trae a cotación, la conciencia. ¿Cómo podrías definir qué es la conciencia? Wow. Pues mira, escuchándote antes, Manu, yo creo que lo has definido muy bien en el aspecto psicológico, porque es cierto que a mí me gusta diferenciar siempre entre dos cuestiones, ¿no? Por un lado estaría la conciencia a la que has aludido tú, diciendo que es la facultad para poder percibir este mundo tridimensional, para tomar conciencia y poder desenvolvernos a un nivel cognitivo, a un nivel emocional, a un nivel conductual. Y en este sentido también todos los seres humanos pues tenemos ese neocórtex que nos va a ayudar a poder, discernir esta realidad en la que vivimos. Pero después hay una conciencia, y a mí me gusta siempre poner una S en este término, entre medias, que tiene que ver con ese mar de información
ese mar vibracional de altísima frecuencia donde todo se da. A este mar de información, de energía más información, porque todo lo que podemos percibir aquí es energía más información, y todo aquello que no podemos percibir también es energía más información, pertenece a ese campo U, que se puede llamar desde la ciencia, o ese campo informacional que podemos también señalar, ¿no? Entonces vendría a haber como dos niveles: la conciencia humana, la conciencia de los seres humanos, y por encima de estas, una conciencia a la que podríamos llamar Dios, si nos referimos en términos más espirituales. Correcto, es la gran mente, ¿no? La Es la gran gran mente, mente. la conciencia que nos une a todos, efectivamente. Y ese es el despertar, llegar a esa conciencia, despertar hacia esa conciencia, ¿no? Efectivamente, todo en la vida es multidimensional y, por supuesto, incluidos los seres humanos. Tenemos un cuerpo físico que podemos, obviamente, vislumbrar a través de nuestros sentidos y esto es obvio para todos nosotros. Hay un cuerpo también que es emocional. Este ya no es tan fácil de discernir, pero, sin embargo, podemos darnos cuenta de que existe simplemente por el cómo nos sentimos. Si uno se siente enojado, se siente triste, se siente culpable, en fin, uno puede aseverar que efectivamente existe ese cuerpo emocional. Por Claro. encima del cuerpo emocional estaría la mente inferior, que llamamos, que es toda esa estructura neocortical estrictamente de los humanos, ¿no? Un neocórtex que nos diferencia del resto de las especies y a partir del cual se va a ir dando una serie de pensamientos, pero de más baja densidad vibracional. Es decir, es una mente que está vinculada con lo concreto, con lo cotidiano, con ir a la compra, con ir a recoger a nuestros hijos, con poder anticipar cuánto dinero me tengo que dejar en tal asunto y cuánto más en el otro. Es decir, es una mente materialista, ¿de acuerdo? Claro, para movernos en ese mundo a través del ego, ¿no? Pero Así es. además, de alguna manera estamos programados en esa mente, ¿no? O sea, de alguna manera es lo que hemos recibido de nuestros padres, de la sociedad, ¿no? Sí, toda esa mente inferior que comento está llena de todos esos introyectos que, como bien dices, Ana María, hemos ido recibiendo a partir de todas nuestras figuras de referencia iniciales. En este caso, nuestros padres, pero después también de una cultura en la que estamos abrazados, en la que estamos inmersos y hemos estado bombardeados de todos estos mensajes que han ido configurando nuestro tipo de personalidad, nuestro ego, ¿no? Pero lo Julio, bonito de todo esto es que por encima de esa mente inferior, de ese hardware, ¿no? El sustrato físico que sería el cerebro, por encima de este hay una mente. Y es una mente a la que llamamos superior. Y es una mente que está conectada ya con algo mucho más sutil de nosotros, a la que podríamos llamar alma. Y es un alma individual. Es un alma que corresponde a Manu, que corresponde a Ana María, que me corresponde a mí como Julio. Pero por encima de esa alma individual también hay otra alma que sería el alma colectiva, que es un alma en la que todos vamos convergiendo, en la que todos nos vamos unificando hasta llegar por fin al gran espíritu. Hay una diferencia entre alma y espíritu. Muchas veces la gente lo ¿cuál es utiliza la por diferencia? igual, pero es Ajá. importante diferenciarlo, ¿no? Y es que las almas somos chispas divinas que proceden de ese espíritu, pero no son el espíritu. Son esas entidades informacionales, desde la ciencia se llama paquete individualizado de energía más información, ¿vale? Esto suena así un Sí. poco fuerte, pero es así. Somos paquetes de energía más información que contenemos un archivo de conciencia que se va llenando como si fuera un pendrive a lo largo de todas nuestras existencias de vida hasta poder llenarlo y desde ahí poder llegar ya al gran espíritu, ¿no? Obviamente tenemos muchas experiencias de vida, hay teorías de la reencarnación
que contaron los antiguos místicos y sabios de la humanidad desde el principio de los tiempos, pero vamos hacia allá, ¿no? Por el contrario, el espíritu vendría a ser esa gran alma a la que todos vamos a llegar, a la que todos llegamos. Es la fuente a partir del cual todas nuestras almas son impostadas en avatares humanos, porque no podemos recoger información de otro modo, y es la fuente a la que volvemos una vez que dejamos estos cuerpos físicos, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho para describir el espíritu de una manera rápida y concisa, ¿no? Y dice así: el espíritu es uno estando en cada uno. Es decir, siendo uno, está en cada uno. Igual que el aire que respiramos, tanto Manu como tú, Ana María, y como yo, es un aire, pero sin embargo está en cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, vendría a ser también como ese ejemplo de los peces que están inmersos en un océano inmenso, no se dan ni siquiera cuenta de que están ahí, pero ahí están, ¿no? Claro, es como el prana, ¿no? Realmente nos alimentamos de ese prana, ¿no? Por donde pasan todas las ondas, no solo nosotros, ¿no? Nuestras mentes, la música, la radio, todas las ondas que vamos descubriendo, porque siempre han estado ahí, ¿no? El ser humano ha ido descubriendo esto, y qué más no descubriremos en esta época, la era de Acuario, ¿no? Julio, y referente al tema de lo de la conciencia, todos vivimos en conciencia. Me gustaría que, en todo caso, a partir de cuándo el ser humano evoluciona en conciencia. Claro. Mira, esta es buena pregunta, Manu, porque efectivamente todos tenemos una conciencia, tenemos un nivel de conciencia, incluso el reino mineral tiene un nivel de conciencia, ¿de acuerdo? En teoría, los seres humanos, por este proceso evolutivo neocortical, tenemos más posibilidades de darnos cuenta de que somos seres espirituales encarnados en el mundo de la materia. Pero todo aquello que existe en esta vida tiene un nivel de conciencia. Un nivel de conciencia, al final, es una frecuencia vibratoria que va a definir nuestro nivel de información, ¿sí? En el caso de las piedras a las que aludía, los minerales, bueno, pues esa frecuencia de onda tiene unos ciclos por segundo que están separados a lo largo del tiempo, ¿vale? Vibran de una manera más lenta, por lo tanto es más densificado y por lo tanto tiene menor información. Hay un postulado desde la física que dice que a menores ciclos por segundo, es decir, cuanto más rápido vibra una onda, más información contiene esa onda. Y por lo tanto más información contiene a su vez el ser que vibra con esta onda. Por lo tanto, no tiene la misma frecuencia informacional un mineral que una planta, que un animal o que un ser humano. ¿De acuerdo? Claro, pero hemos pasado por todas esas etapas para llegar a ser humano, ¿no? Claro, claro, y esto es un proceso de millones de años, como podréis imaginar. Pero aquí nos tenemos que separar de yo como Ana María, o yo como Manu, o yo como Julio, he sido piedra, ¿no? Mi conciencia estuvo ahí, estuvo recogiendo toda esa información durante muchísimos años para poder seguir incorporándose en nuevas entidades físicas e ir llegando a lo que somos hoy en día. Por lo tanto, los seres humanos tenemos un nivel de conciencia más elevado simplemente por el hecho de que gracias a nuestra capacidad neocortical somos capaces de poder observarnos como observadores. Y esto no lo tiene ningún tipo de especie, esta capacidad, ¿no? Es decir, podemos darnos cuenta, como decía Krishnamurti, que no somos la voz que escuchamos en nuestra cabeza, sino que somos la presencia que escucha esa voz. Claro, el gran observador, ¿no? El gran observador. Así es. Y somos autoconscientes, que eso también es importante, ¿no? Así a lo es, que hemos amigo. llegado. Bueno, pero... Sí, perdón.
No, sigue, Manu, perdón. No, yo quería hacer la pregunta porque me quedé un poco en cuestión, ¿no? Si todos los seres vivientes tenemos conciencia, incluido la piedra, que no es, digamos, un ser viviente, pero parte de la evolución, ¿qué nos diferencia entonces de los animales? El Claro, nivel de conciencia. claro, es efectivamente, Ana María, aparte que existe una condición fisiológica evidente, porque ellos tienen un sistema límbico o un sistema reptiliano, ¿vale? Hay como tres capas dentro del cerebro, hay un sistema reptiliano, un cerebro reptiliano, y un cerebro límbico, que está vinculado con las emociones. Esta parte la tienen los mamíferos superiores, por ejemplo, vuestro perro o mi perro, no sé si tendréis, pero tienen estas dos capas cerebrales, ¿no? Digamos básico. Sin embargo, lo que diferencia al ser humano de estos animales preciosos y maravillosos, y muchas veces uno no sabe perfectamente quién tiene mayor nivel de conciencia, pero bueno, es precisamente el neocórtex, ¿no? Que evolutivamente es ese cerebro que está más evolucionado, ¿no? Un perro que puede hacer, obviamente, operaciones muy simples, mucho más simples que, por supuesto, un ser humano, que es capaz de anticipar muchas más cuestiones, ¿no? Claro, pero aún así nos enseñan mucho, ¿no? Desde luego, desde A través de luego. emociones, de los sentimientos, de la lealtad, del amor. Responsabilidades, sobre todo. Desde luego. Julito, yo quería que me contaras, porque bueno, la verdad que yo me impresioné mucho con la entrevista que tuviste con Miquel y me encantaría que nos contaras tu experiencia. Sé que a los 8 años tuviste una SM y bueno, la verdad que me encantaría que contaras esta experiencia al público, ¿no? Porque ha sido... Yo siempre ando escuchando ese tipo de experiencias en otras personas y la tuya me pareció muy interesante, así que me encantaría que la compartieras, ¿no? Claro, claro que sí, Ana María. Bueno, mira, todo esto comienza o lo vivo con estos 8 años de edad que comentabas, pero previo a esos 8 años de edad yo vivo una infancia bastante desafiante en el sentido de que soy diagnosticado con una insuficiencia renal producido por una vitamina D que me dan con la mejor de las intenciones, por supuesto, pero que sin embargo produce una hipercalcemia en estos órganos. Esos órganos, los riñones, se quedan calcificados por esa vitamina D y esto ocurre cuando tengo tan solo 9 meses de edad. Ni Oh, siquiera yo era consciente, y nunca mejor dicho con esto de la conciencia, de claro. todo aquello que estaba ocurriendo. Pero esto marca un antes y un después en mi vida porque las primeras imágenes que yo tengo acerca de esta experiencia son precisamente en un hospital lleno de pinchazos, cuando voy cumpliendo obviamente más edad, y entro y salgo de este hospital hasta que incluso llega un momento en donde se convierte en mi segunda casa. Allí es Oh, donde me desarrollo con amigos míos, con médicos, con enfermeras, con mis padres cuando podrían entrar. En fin, vivo unos momentos iniciales en mi vida importantes, bastante contundentes. sí. Cuando parece que esa insuficiencia renal va a desaparecer porque estaba en un tratamiento muy exhaustivo, a los 7 años de edad me diagnostican una insuficiencia renal, pero ya producida por un estafilococo, una bacteria que había invadido todo el torrente sanguíneo y que había generado sepsis, ¿no? Unas infecciones a nivel multiorgánico que me llevarían a estar en la habitación de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Paz, aquí en Madrid, en España. Y es entonces, bueno, pues cuando me debato realmente entre la vida y la muerte, porque esta enfermedad que no sabían qué título ponerle, síndrome de shock tóxico, síndrome de Lyell, en fin, era una sintomatología muy grande con fiebres altísimas, descamaciones, afectaciones a nivel cerebral, a nivel cardiológico, a nivel hepático y, por supuesto, a nivel renal. No sabían exactamente qué era, pero me deja totalmente sin ningún tipo de energía.
ningún tipo de fuerza hasta que entro precisamente en coma. Yeah. Y es en este preciso instante donde vivo un desdoblamiento claro de mi cuerpo físico. Es aquí cuando observo cómo me voy desprendiendo de este cuerpo y cómo puedo ver desde un plano cenital, desde un plano superior, al avatar al que llamaban Julito. Entonces, Claro. me veo claramente con el pijama de aquel hospital, con una cruz que era el logo y sigue siendo el logo de allí de La Paz. Veo claramente cómo tengo electrodos en todo mi pecho. Puedo observar claramente también cómo hay agujas clavadas en mis brazos, en mis pies. Y siempre lo digo, recuerdo una muy especial justo aquí en la frente. Es decir, yo ya estaba desahuciado, no había más ahí que hacer. Así es que observando ese avatar, ese cuerpo, o ese vestido del alma, como queráis llamarlo, pues puedo darme cuenta de cómo enseguida aparezco en el metro, es el tren, el metro de Begoña, se llama así, al lado del Hospital de La Paz, y me voy viendo a dos niveles. Hay un nivel en donde me observo como si fuera en primera persona, vestido con aquel pijama, pero era ya un cuerpo etérico, no era el cuerpo físico. Y sin embargo yo me visualizo con aquel pijama caminando por ese pasillo de metro y luego también podía darme cuenta de que era el observador observando aquel cuerpo etérico. ¿De acuerdo? Estaba como esta dualidad a la vez, no una después de otra, sino a la vez. Loquísimo. ¿De acuerdo? Es decir, como que la parte dual de esta experiencia de vida ya pierde sentido y como que iba, no sé, alternando rapidísimamente a la vez. Siempre lo digo, ¿no? Es como iba viendo esto. El caso es que en la medida en la que voy en este cuerpo etérico, con aquel pijama, puedo darme cuenta de que a mano derecha ascienden unas escaleras. Unas escaleras que no estaban en aquel momento, no están ahora, pero yo me siento absolutamente impelido, obligado, entusiasmado, no sé cómo decirlo, por ir por ese lugar. Y voy ascendiendo todos estos peldaños poco a poco y voy sintiendo esa luz que tantísimas veces, tantos testimonios hemos referido, ¿no? Es una luz que, bueno, con la que realmente te quedas sin palabras. No hay verbo que pueda describir esto que se vive. Es como el gran amor, es el hecho de que uno tiene la certeza de que es mucho más de lo que creía ser. Claro, que hay Uno se siente absolutamente sostenido. Pero ¿qué sensación tenías tú físicamente con todo lo que estabas pasando? ¿Cómo te sentías? ¿Te sentías menos pesado, más ligero? Sí, totalmente. No había dolor, Okay. no había absolutamente nada en aquel momento más que amor en niveles exponenciales. Hay una palabra que siempre utilizamos, un adjetivo, para poder describir lo indescriptible, que es inefabilidad. Era algo inefable. No hay palabra, de verdad, que es que no hay palabra. Nunca he vuelto a sentir este amor. Jamás. Qué maravilla. Y una paz también dice que se siente una paz que va más allá del entendimiento humano, sí, ¿no? Absolutamente. ¿Y ahí cómo a la funcionalidad de la conciencia? ¿O esa es la misma conciencia que la que te responde a tu sentir? Era ya era la mente vinculada con el mundo de lo espiritual. Nada tenía que ver mi cuerpo físico ahí. Por supuesto, era ya un nivel de conciencia vinculado con mi emoción, porque la emoción no se va en este momento directamente, sino que te acompaña. Es decir, tú tienes el sentido de identidad como Julio en este caso. Pero sin embargo, estás abrazado por todo este mar de conciencia, por ese nivel de amor
y no había ningún tipo de arrepentimiento. Yo era consciente de que dejaba a mis padres, de que dejaba a No mi había hermana culpa. pequeña. No había ningún tipo de apego De ahí. apego, exacto, claro, de dolor, de dejarlo, no. Nada, nada. Es Quizá, que quizá, quizá probablemente porque yo en aquel momento tenía 8 años y no había un ego cristalizado, lo suficientemente cristalizado como para poder estar enganchado al mundo de la materia, ¿no? No había grandes cuestiones Claro. y no me pilló de sorpresa. Es decir, esto que vivo no me pilla de sorpresa. Lo vivo de una manera muy natural. Vuelvo a reiterarme, probablemente porque era un niño y no estaba totalmente entroncado el ego. es El caso decir, es que, hoy, que tú digo, podrías decir entonces que cuando uno tiene esa experiencia post-mortem o digamos esos grados de clínicos de un poco de desapego al cuerpo, eh, hay un grado, la conciencia no se va tan rápido o uno es consciente de que se está yendo. sí, sí. Mira, Manu, hay en este desprendimiento inicial de lo que es la parte etérica, la parte más sutil o el alma que podemos denominar, tú no pierdes inicialmente tu nivel emocional. Lo único que has hecho ha sido dejar el cuerpo físico, pero tú te vas con tu nivel emocional. Es decir, Manu o Ana María, cuando esto suceda, se deja el cuerpo físico, pero vosotros, nosotros, seguimos siendo. Claro, queda el cuerpo emocional, el cuerpo mental, todavía está ahí, ¿no? Se va disgregando con el tiempo. Y eso Exacto. obviamente yo ya no lo viví. Yo ya esta parte no la viví, ¿no? Pero Bueno, sí vivo esa sensación como de abrir la puerta de la habitación de al lado y entrar allí, ¿no? Esta es la sensación. Y lo que ocurrió posteriormente fue precisamente el relato que hemos compartido muchísimas personas y que por eso precisamente la dan veracidad, ¿no? Es que a mano izquierda aparece entidades energéticas que formaban parte de todo mi sistema familiar. Aunque no les conocieran esta experiencia de vida, yo sabía perfectamente que era mi sistema familiar, dándome la bienvenida. hermoso. Eran frecuencias de energía con colores que estaban precisamente ahí, simplemente a modo de espectadores, dando la bienvenida a un nivel telepático, bienvenido, etc., etc. Inmediatamente les dejo, ni me paro casi ahí. Yo Ya. sigo ascendiendo por aquellos escalones y es entonces cuando puedo observar al fondo, al final, una especie de portón de luz, una Stargate, donde tomo conciencia clara de que si yo traspaso ese lugar ya no hay vuelta atrás. Y Okay. vuelvo a insistir, no me importaba. Yo iba directo hacia allí. No me importaba. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que de ese portón de luz, de esa Stargate, pues de repente emerge la figura de Jesús de Nazaret. Hermoso. Y aquí Pero, siempre hago un inciso, porque probablemente si hubiera sido budista, pues habría aparecido el Buda, si hubiera sido, en fin. Exacto, es para que tú tengas un reconocimiento con la persona que tu maestro, ¿no? Claro, de acuerdo a Eso nuestras es. creencias, ¿no? ajá. Claro, claro. Pero lo viví muy, Qué muy hermoso. real, tan real como que él comenzó a descender por esas escaleras, iba pues, con su pelo largo, en fin, su barba, su manto, y justo se me sitúa en el mismo escalón en el que estaba, yo ya estaba cerquísima de aquel punto, y se agacha y con un amor inmenso y una sonrisa maravillosa me hace así. Entonces, Maravilloso. imaginad, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento? Pues Cuando te mira, dijo, lo primero que se me ocurrió fue
no me voy a poner a discutir con este hombre. Es una orden. Lo tenía clarísimo que tenía que volver. No era Tenía tu que volver. momento, ¿no? En el otro lado, lo que ocurría era que me habían desahuciado definitivamente, esto ya me lo cuentan mis padres. Querían desconectar la maquinaria porque ya no daba más de sí. Decían además que en el caso de que sobreviviera yo me podía quedar como un vegetal sin ningún tipo de función cognitiva, física, y que esto iba a ser un impedimento para mí, para ellos, para mi hermana, para todos, ¿no? Pero bueno, les dijeron que pasaran a despedirse. Mi padre no tuvo el valor para poder hacerlo, no le culpo, por supuesto. Y entró mi madre y lo que me cuenta es que me cogió la mano y me dijo: Julio, por favor, si hay algún atisbo de vida en ti, este es el momento. Imaginad una madre que está perdiendo a su hijo ahí. ¿No? Siendo padre ahora mismo me hago cargo, ¿no? El caso es que se me empezaron a caer unas lágrimas por los ojos, todo esto me lo cuenta ella, y comenzó a funcionar toda la maquinaria. Comencé a abrir los ojos, me giré y lo primero que le dije fue: mamá, he visto a Jesús. Oh. He visto a Jesús. Y mi madre, incrédula, me dice: ¿a Jesús López Cerce? Que era el médico que me llevaba antaño. No, claro, no podía entender esto. Y no, yo ya con voz balbuceante le señalé precisamente la postal de aquel Cristo que me había estado acompañando en la cabecera de la cama. Y claro, ella salió disparada al box de enfermería diciendo que su hijo estaba vivo. Llegaron los médicos, esto es lo siguiente ya que recuerdo, 4 o 5 médicos con sus linternas para poder ver cuál era mi actividad pupilar. Y, en fin, me fui recuperando poco a poco. No pude dejar la enfermedad renal, me acompañó durante un tiempo. Hoy en día incluso los médicos pueden decir que no es una enfermedad crónica. Pero bueno, entré en 3 tratamientos con diálisis, recibí 3 trasplantes de riñón, el último me lo dio mi hermana hace 17 años. Imagina. Y me encuentro estupendamente bien, dando testimonio, ayudando a las personas a transitar dolores, en fin, lo que haga falta, y agradecido a la vida por mantenerme aquí y poder seguir creciendo y poder ayudar. Así es, eres un milagro viviente propiamente. Desde luego que sí. Entonces, Julio, a raíz de tu experiencia de vida, o de muerte, si se quiere, no sé cómo llamarlo. Experiencia cercana a la muerte se llama, ¿no? La SM, ¿no? ¿Cómo podrías tú definir la muerte? ¿Que es un proceso más de vida que no se espera? Esto, Manu, como todo en la vida, en esta tridimensionalidad es dual. No se puede separar vida y muerte. O sea, están inexorablemente unidas. Si tuviera que definir la muerte, podría definirla desde muchos ángulos. Obviamente desde el clínico, ¿no? Cuando cesa la parte del corazón, la parte cerebral, entonces se puede dictaminar que alguien ha fallecido. Pero si nos ceñimos a la parte más filosófica, más espiritual, mira, yo escuché hace un tiempo a alguien que decía que tener miedo a morir es tener miedo de ir hacia el amor. Amor, ir. Imagínate. Sí, pues. Ese amor incondicional, ¿no? Entonces, por supuesto que somos entidades biológicas que tienen un instinto que va a luchar por estar vivo. Vivo, lo pongo entre comillas. Pero cuando uno se da cuenta de que somos mucho más, muchísimo más que un cuerpo de lo que creíamos ser, de verdad, el miedo a la muerte desaparece de una manera
tremenda. Esto no significa que a mí no me apetezca seguir viendo esta película, viviendo esta película con mis hijos, mis seres queridos. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero afortunadamente sabemos lo que hay. Claro. Y la vida se vive desde otro lugar, completamente distinto. Pero las personas que han tenido una experiencia similar a la tuya siempre dicen que es una sensación como de volver al hogar, más bien, ¿no? Sí. Como de volver a casa, o sea, es sí, pues. Es volver a así. Dios. Es así, Ana María. Es así. Es volver a la fuente primogénea. Exacto. Qué hermoso. Es volver a esta realidad espiritual que hemos olvidado en esa caída del ego. Lo olvidamos. De repente se nos colocó esa malla, ese velo de ilusión que es necesario y es perfecto para poder vivir este proceso evolutivo hacia el amor. Y cuando hablo de amor, hablo en letras mayúsculas, entendiendo que el amor es la gran comprensión. Es la base de todo, ¿no? La gran comprensión. Así es. Que no tiene nada que ver con el cariño humano, que es condicional al hecho de si me fallas, no me fallas, si cumples mis expectativas o no. No, el amor en letras mayúsculas todo lo abraza, todo lo comprende, todo lo acepta. Y por eso llegó un Jesús de Nazaret a este mundo a demostrar el camino del amor. A enseñarnos, incondicional. efectivamente. Qué hermosa experiencia, Julio. La verdad que me maravilla y te escuchaba que no se va más, ¿no? Son experiencias tan vívidas que las recuerdas todos los días de tu vida, ¿no? Hasta el día de hoy. Todos los días de mi vida, Ana María, todos los días de mi vida recuerdo esto. Maravilloso, ¿no? Y creo que también que te sanó de alguna manera, ¿no? Esa experiencia espiritual, tu cuerpo lo sanó porque estaba ya al borde, ¿no? Propiamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, viví lo que tenía que vivir, que era esa insuficiencia renal, con estos 3 procesos de diálisis, como comentaba, estos 3 trasplantes de riñón, pero afortunadamente, bueno, pues la vida dijo un sí en este sentido. Tampoco me hubiera importado quedarme por allí. Claro, pero tenías una misión grande en la vida, ¿no? Porque mira qué lindo el instituto que tienes ahora. Sí, afortunadamente podemos ayudar a muchas personas precisamente a enseñar la verdad o lo que desde la mayor de las humildades entendemos desde la ciencia que puede ayudar a las personas a evidenciar que somos almas viviendo un proceso evolutivo. Esto lo hacemos desde la ciencia, incluyendo física cuántica y demás, y por supuesto que también bebemos de la antigua filosofía perenne de la humanidad, que hablaban ya de todo esto, pero como vivimos aquí en España, por lo menos, en un mundo tan escéptico a nivel mental de esas realidades sutiles de la consciencia, pues viene muy bien ese primer módulo, ¿no? Y luego, por supuesto, que seguimos bajando, ¿no? a todas las profundidades y que haya una convergencia entre la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Eso, yo creo que va a llegar un momento, ya cada día está más cerca, ¿no? Porque totalmente, vamos, para mí ya está claro. Sí, ¿no? Con la física cuántica. El que no quiera mirar, esta es otra historia. Pero para mí está clarísimo, ya no solamente por mi propia experiencia, sino porque a un nivel mental ya se puede demostrar todo esto, ¿no? Sí, y lo único que hace la ciencia ahora mismo es seguir avanzando con su tecnología para llegar a niveles más profundos de aquello que en realidad ya se sabe. Fijaos que esto era impensable, no sé por allí, creo que estabais en Perú, creo recordar. Sí, en Lima, Perú. Qué bonito te tiene que ser. Muy lindo, ya vendrás, ya vendrás. Yo encantado, hombre, por supuesto. Pero os comento que aquí en España ahora, precisamente con aquel médico que me llevó, estamos llevando a cabo un proceso de investigación en un hospital troncal aquí en Madrid, ¿no? Es el Hospital Gregorio Marañón. Y es el mismo médico que me acompañó en aquella unidad de cuidados intensivos
con el que contacté años después para contarle toda esta experiencia, y él se llevó las manos a la cabeza y me dijo, ¿cómo no me lo dijiste algo? No, ¿cómo no me dijiste nada? Y yo, mira, es que ni mi propia madre me creyó. ¿Sabes? Claro. Como que cuesta, no lo puedo sostener. Sí, como que cuesta contarlo. Veo que a la mayoría le cuesta contarlo. Tienen miedo de que exactamente, que no les crean, que lo consideren loco, qué sé yo, ¿no? Sí. Yo estuve 30 años sin hablar de todo esto. Imagínate. 30 años, salvo excepciones muy puntuales, pero no, hasta que al final la vida me llevó allí. Me invitaron a dar una charla simplemente como un niño superviviente en el Hospital de la Paz por el tema de los trasplantes y demás, junto a 2 compañeros más. Y en el turno de preguntas, después de haber dicho únicamente que la UCI del hospital yo aprendí mucho, no entré en mayores cuestiones, una enfermera que estaba al final del aula magna de este hospital, un aula que tiene un aforo de 600 personas, 500, 600 personas, imaginad, levantó su mano y me preguntó qué es aquello que un niño tan pequeño puede aprender de una experiencia tan horrible. Y entonces me vi en la tesitura de contar mi experiencia o no, porque aquel aforo estaba lleno de personas de altísima sensibilidad. Había pacientes de todo tipo, todos niños, con cáncer, con patologías cardíacas, hepatológicas, renales, a todos los niveles, sus padres y además profesionales de la salud. Y en ese momento en donde yo me debatía entre contar o no, porque no quería herir a nadie, ya fui tomado por la vida. Cuando me quise dar cuenta, yo ya estaba hablando acerca de todo esto. Oh, fantástico. Y el impacto fue precioso, precioso. Tan precioso que me di cuenta de que a partir de ese momento este mensaje lo transmitiría allá donde me dijeran. Claro. Y así fue. Entonces, Eso es llenó muy de cierto. esperanza a muchísimas personas. Eso, maravilloso realmente, ¿no? Yo voy a confesar algo brevemente, Julio. He escuchado tu experiencia y me parece formidable. Eras un pequeño. Yo también tuve un tema de experiencia de muerte hace 15 años aproximadamente, bueno, más o menos por ahí. Yo también estuve en coma y tuve un tema como como una fiebre encefálica, ¿ya? Un virus encefálico, una cosa así. Sí. Y efectivamente también experimenté un poco, quizás no tanto al grado de haber visto a Jesucristo, pero yo sí, esa paz que dices tú, definitivamente yo te la confirmo, ¿no? Esa extracorporalidad es increíble, ¿no? Pero yo estoy pasando por ese lapso que tú dices, que 30 años en los cuales no hablas del tema, porque la gente sientes que no te va a tomar en serio, o ese pate está, bueno, ese tipo está loco, o de repente, no sé, ¿no? O de repente su excesiva religiosidad lo lleva a crear ese tipo de fábulas, ¿no? Entonces, yo estoy en esa especie de silencio, ¿no? Pero no he llegado, digamos, a la experiencia de verlo a Jesucristo, pero sí esa externalización con la corporabilidad es increíble, es increíble. Sí. Y ahí le perdí el miedo a la muerte, ¿no? Claro. Porque en realidad siento que tu cuerpo, aunque uno no lo sepamos todos a conciencia, pesa. Vaya que pesa, ¿no? Entonces cuando soltamos esto, y somos esencia, y somos alma, y somos corazón, todo va, digamos, a la génesis, a la matriz bonita, que finalmente es el alma, el espíritu, y no sé si la emocionalidad también, ¿no? Bueno, para mí es, sí, o sea, de verdad que bien que cuentes esto también, Manu, porque hay diferentes intensidades. Es decir, claro, pero lo tuyo ya fue un regalo. O sea, ser un humano que no tiene miedo a morir ya es un regalo. Ya es un regalo, ¿no? Y al hilo de lo que comentabas también, claro, yo también pasé mucho tiempo pensando, pero haber estado loco, pero esto fue un sueño, pero esto, ¿qué ocurrió, no? Pero fijaos que
ya desde mi parte más academicista, ¿no? Hice movimientos de investigación y me di cuenta de 3 cuestiones, claramente. La primera de ellas, que cuando una persona está en coma no puede soñar. Qué interesante, ¿eh? La segunda de ellas, que un niño tan pequeño, con 8 años, no tenía ningún tipo de sesgo. Es decir, a mí nadie me había contado, cuando te mueres ves un pasillo con una luz, con seres esperándote y probablemente alguien, Jesús o quien fuera, esperándote. Nada de eso estaba en mi cabeza. Claro, nada que ver. Nada, no había sesgo, Así es. nadie me había contaminado con nada de esto. Así es. Y la tercera cuestión, que no es objetiva a ojos de nadie, pero absolutamente real y contundente, mucho más allá de las 2 razones primeras que os he dado, es que jamás he vuelto a sentir ese amor inefable que sentí en aquel momento. Y esto tú también lo has vivido, Manu. Con lo cual, Sí, claro. son cantidad de testimonios los que se van repartiendo a lo largo del mundo para contar exactamente lo mismo. Exacto. Eso es lo que yo veo, porque yo siempre estoy escuchando sobre este tipo de experiencias, y ahorita hay varios doctores, como tú dices, a nivel de la ciencia, por ejemplo, el doctor Sanz. Sí. Hay otro también, bueno, que ellos han tenido pues cerca, ¿no? Pacientes que les van contando y se van uniendo. Bueno, hay libros maravillosos, ¿no? Lo que a ti te faltó por ser niño de repente es esa revisión de vida que muchas personas cuentan, ¿no? Yo no tuve esta revisión, poca vida había. Exacto, ¿no? Pero es bien interesante esa revisión, porque lo que cuentan es de que ven su vida y ven el daño que les han hecho a otras personas, por ejemplo, pero que lo sienten en carne propia. Así es. Me parece bien interesante, ¿no? Porque no se trata de un castigo, creo que es uno mismo tomar conciencia. A medida que más conscientes somos, ya no tiene sentido hacer daño, ¿no? Absolutamente. ¿Me explico? O sea, se llega por lógica pura, porque hacer daño al otro me lo estoy haciendo a mí mismo, finalmente, ¿no? Así es, Ana María. Pero qué difícil tantas veces poder hacer ese movimiento de identificación con el otro sabiendo que formamos parte de esa unidad. Porque desde esta condición humana, en ocasiones somos secuestrados por nuestro ego, por ese cerebro reptiliano que te lleva precisamente a hacer, generar dolor en otras personas. Y luego, Exacto. por supuesto, que puede llegar el arrepentimiento. Pero en esa revisión de vida hay como una especie de empatía celestial, lo podemos llamar así, en donde yo claro. me mimetizo con todo y con todos. Con todo y con todos. Y desde ahí recojo toda esa información para en la próxima experiencia de vida llevarme el aprendizaje y poder soltar aquellas lecciones que no aprobé. Claro, se trata de equilibrar propiamente, no es un castigo, es un equilibrio, ¿no? Propiamente. No existe el castigo, es decir, esta parte mal entendida de la religión, en donde se señalaba que existe un Dios barbudo sentado en un lugar impresionante, dictaminando quién lo ha hecho mal, quién lo ha hecho bien. No, esto es algo que pertenece a la propia alma, que en su propia revisión de vida dictamina qué es aquello que tiene que seguir aprendiendo y por eso diseña su propia experiencia después. Ni más ni menos. Es un juego de teatro, es un juego de roles en donde el que fue perpetrador, asesino, de repente escoge en la siguiente experiencia ser asesinado y el que sintió que era un enfermo, de repente escoge en la siguiente ser una persona sana para poder ayudar a los demás. Es decir, estamos constantemente moviéndonos en el mundo de la dualidad, probando, incorporando toda la información de todas las infinitas formas que se dan aquí. Fantástico. Claro, yo lo entiendo perfecto en un sentido, porque como soy actriz, es eso, ¿no? Es mi identidad, pero hago 1000 personajes a lo largo de mi vida, ¿no?
me he identificado, pero no soy esa, pues, y sí soy también, ¿no? O sea, es una experiencia. Una dualidad. Claro, y por ejemplo, yo me pregunté desde muy chica qué sentido tiene la vida, cuál es el propósito, para qué estamos aquí. Eso es algo que siempre me instó a buscar y leer y qué sé yo. Y finalmente, mira, me voy dando cuenta que el sentido es vivir, experimentar, ¿no? Esta es una gran escuela donde en esta 3D, donde hay la dualidad, de esa dualidad aprendemos, ¿no? Me deja loca que al final la conclusión es esa, ¿no? El sentido es vivir, ¿no? Es así, es así. Por mucho que duela, por mucho que el ego no lo pueda entender cuando está secuestrado, cuando estamos secuestrados, esta es la experiencia. Y si no, tenemos también la oportunidad de poder hacer memoria histórica y de darnos cuenta de todas aquellas cuestiones con las que nos vimos tanto por diferentes razones y de cómo todo esto supuso una gran fuente de sabiduría para nosotros y pudimos trascenderlo y pudimos incluso ayudar a personas que comenzaban a transitar por esos lugares. Claro, pero hay que estar presente, hay que tomar conciencia de aquello que realmente puedo integrar con un aprendizaje y poder llevarlo al mundo o a los círculos más cercanos que podamos tener. En fin, no es fácil. Había un maestro que decía, sí, yo sé que todo esto en realidad no existe. Yo sé que todo esto no es real. Ajá. Pero cómo duele. Tal cual. Tal cual. Vaya que duele. Entonces tenemos la oportunidad de, como decía el Buda, aferrarnos al hecho de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Al ser humano, tal cual. Al ser humano. Bueno, Julio, no te queremos secuestrar más porque tenemos pendiente, éramos unos minutos más que nos hemos excedido, pero la verdad que estamos, por mi parte, fascinados con tu personaje, con todo tu testimonio de vida. En realidad ha sido increíble poder tenerte después de largos meses de negociación contigo, que entiendo que has estado recontra ocupado. Sigue brillando, sigue alumbrando a la gente y en verdad esperemos poder tener otro enlace contigo en cualquier otro momento aquí en el programa. ¿Algo Claro más que que sí. María? Nos encantaría, realmente, Julio, un placer, un honor haberte tenido con nosotros. Más bien, te dejo la palabra si quieres dejar algún mensaje para nuestra comunidad. Nada, agradeceros de verdad la oportunidad de poder compartir esto que para mí es tan maravilloso y que cada vez más personas, afortunadamente, vamos con el estandarte, con esa antorcha, para dar un mensaje de esperanza. Dar un mensaje de esperanza en todo el mundo, ¿no? Y para mí es un honor, de verdad, contar con personas como vosotros que estáis apostando por abrir ventanas desde el otro lado del mundo o yo desde el otro lado opuesto al vuestro, según se mire, y poder ir caminando y ayudando en la medida de mis posibilidades. Así es Qué que maravilloso que estamos interconectados, ahora es mundial, ¿no? Esto llega a todas partes, maravilloso, así ¿no? es. Así es. Bueno, Julio, namaste, gracias por existir, gracias por estar ahí y espero volverte a encontrar en una próxima edición aquí en Internamente. Sí, gracias, Eterna, gracias. Abrazos a todos. Y bien, amigos, después de haber visto este interesantísimo programa de Internamente que estuvimos con Julio Boquet desde España, no me queda otra más que despedirme y no sin antes reiterarles que por favor, si aún no se han suscrito al canal de la Meganet, suscríbanse ya mismo, compartan, comenten y denle like a toda nuestra programación de aquí en adelante, por favor. Y gracias por estar ahí, muchas gracias. Nos vemos en una próxima edición a ver aquí en Internamente. Gracias, hasta luego.